No cabe duda que las versiones caseras de Street Fighter Alpha 3 son una maravilla. Siempre tenían algo bueno que ofrecer, siendo el modo World Tour uno de sus mejores adiciones. Sin embargo, prácticamente nadie se percató de que gran parte de estas modalidades y extras también estaban disponibles en la arcade, lo cual es comprensible si consideramos que en ese entonces no era muy común ver tutoriales en internet. Street Fighter Alpha 3. Y todo este misterio empieza en esta pantalla. Así que empecemos. Hoy vamos a ver los secretos más ocultos de la versión de arcade. Algunos tan secretos que de entrada no los podías hacer a menos de que tuvieras el sistema original en tus manos. Y fueras el dueño, claro. Y te sorprenderá saber que estos secretos también los podrás usar en la Fighting Collection 2. Así que sí, este es un video muy completo. Street Fighter Alpha 3 fue lanzado en las arcades japonesas en 1998 para la placa CPS-2 y quizá ha sido uno de los juegos más complicados en términos de versiones, ya que fue porteado a prácticamente todas las consolas caseras y portátiles, pero solo que cada versión parecía tener sus propios extras, de ahí que la mayoría considerara que la Max o la Double Opera en Japón es la mejor, porque además de todo incluía a 4 personajes nuevos. Y para nuestra sorpresa, la Fighting Collection 2 nos trae la Upper, la última versión de arcade para el sistema Naomi, y esa lamentablemente no tiene a esos 4 personajes. Aunque nos vamos a centrar en la versión original de arcade, no te desanimes, porque vamos a ver que estas modalidades también están disponibles en la Upper, solo que están ocultos, y la secuencia en la pantalla de inicio para acceder a estos modos son iguales en ambas versiones, algo muy similar al modo Survival que podías desbloquear en la Garou Mark of the Wolves, que lo hacías manteniendo presionados los 4 botones y después el Start, y que por cierto, si no sabías cómo sacarlo, ahí lo tienes. Vamos a iniciar con lo básico. El random. Obviamente esto es solamente para la arcade porque en la Fighting Collection 2 ya es visible. Aquí hay 2 casillas de random para cada jugador. Las casillas para el jugador 1 están por encima de Dan y debajo de Zangief. Para el jugador 2 están encima de Akuma y debajo de Dhalsim. El random no aplica para el modo clásico. Y seguramente te preguntarás, ¿modo clásico? Sí, ya vamos para allá. Como dijimos, aquí empieza todo, en esta pantalla. Quizá no veas nada extraño aquí, pero de hecho literalmente te está abofeteando y está en el color del fondo. En la Upper el fondo es de color rojo intenso y no cambia, pero en la arcade original el color del fondo cambia dependiendo del tiempo que la hayas dejado funcionando, y estos cambios podían tardar de semanas hasta meses. Los colores van de crema, a rojo, a verde, a lila y finalmente termina en azul. Pero esto es más que un simple cambio estético, te indica qué modos se han ido desbloqueando con el paso del tiempo, muy similar a cómo desbloqueabas las cosas en MVC2. Sin duda es un auténtico detalle por parte de Capcom que hacía más interesante la experiencia de las arcade. Solo que si eras impaciente, eras el dueño y querías acceder a los modos más rápido, podías hacerlo entrando al menú de test, para poder ingresar ahí finalmente las secuencias. Y empecemos con el primer secreto. Para entrar al color rojo, ingresa al menú de Inputs. Debes ingresar el Shungokusatsu, y lo haces en el control del jugador 1, 2 veces puño débil, derecha, patada débil y puño fuerte. Concluyes la secuencia presionando Start y puño débil al mismo tiempo, y aparecerá el mensaje Here come a new challengers. Ahora Balrog, Yuri y Juni serán seleccionables. Aquí una nota. Para concretar cada secuencia debes salir del menú de test, insertar un crédito y mantener presionado el botón Start hasta que el tiempo de la pantalla de selección de personaje, ISUN y velocidad se agoten por completo. Luego reinicia el sistema. Y listo. Ahora que ingreses una moneda verás que la pantalla ha cambiado de color. Recuerda, esto último lo tienes que hacer en todas las secuencias. Regresando a los personajes desbloqueados, para escoger a Balrog, colócate sobre Karin 5 segundos, y luego muévete a cualquier casilla de random, y mantén presionado el botón Start para seleccionar a Balrog con cualquier botón.
Para Julie, colócate igual sobre Karim 5 segundos y te mueves a cualquier casilla de random. Mantienes presionado el Start y para seleccionarla debes considerar en qué casilla te pusiste. Si te pusiste en la casilla de arriba, mantén la dirección hacia arriba y pulsa cualquier botón. Si te fuiste a la de abajo, mantén la dirección hacia abajo y cualquier botón. Para Juni, colócate sobre Karim 5 segundos y luego te vas a cualquier casilla de random, pero si te fuiste a la de la izquierda, mantén presionado hacia la izquierda y cualquier botón. Y si te fuiste a la de la derecha, mantén presionado a la derecha y cualquier botón. Obviamente esto solo para la versión original de arcade, porque para la versión Upper ya están disponibles. Para ingresar al color verde, entra al menú de color e ingresa en el jugador 1, patada débil, en el jugador 2, patada fuerte, en el jugador 1, puño medio, en el jugador 2, puño medio, en el jugador 1 hacia arriba y finalmente presiona Start y puño débil en el jugador 1. Aparecerá el mensaje Traditional Fight Begins. Ahora tienes acceso al modo clásico. Para entrar al modo clásico, en la pantalla de inicio, mantén presionado puño fuerte y patada fuerte y pulsa Start. Como su nombre lo dice, es como jugar con los personajes de Street Fighter 2 dentro de la serie Alpha. No haces supers, no tienes Alpha Counter, no tienes barra de guardia, nada. Solo lo básico. Para pasar al color lila, entra al menú Game Data e ingresa en el jugador 2, derecha, abajo, en el jugador 1, izquierda, en el jugador 2, patada fuerte, en el jugador 1, derecha, abajo, en el jugador 2, puño débil, en el jugador 1, arriba y finalmente terminas con Start y puño débil en el jugador 1. Aparecerá el mensaje Enjoy New Fighting Style. Ahora tienes acceso al modo Masi y Saikyo. Para ingresar al modo Masi deberás mantener presionados el puño medio y la patada media y pulsa Start. En este modo serás forzado a usar el modo X, en el cual haces más daño pero recibes más daño. Lo que lo hace diferente es que si pierdes una ronda, pierdes por completo la pelea, pero para ganar, tú sí deberás de ganar las 2 rondas. Ahora, para el modo Saikyo, deberás mantener presionado puño débil y patada débil, y pulsar Start. Es el modo ultra difícil. Haces menos daño y recibes más daño. Te marean más rápido y tu barra de guardia es muy débil. Literalmente es como el Dark Souls de Street Fighter Alpha 3. Para finalmente ingresar al color azul, entra al menú Dot Crosshatch e ingresa en el jugador 2, abajo, en el jugador 1, patada media, en el jugador 2, derecha, en el jugador 1, abajo, jugador 2, derecha, puño fuerte, jugador 1, abajo, jugador 2, izquierda, jugador 1, puño medio, jugador 2, derecha, jugador 1, arriba, abajo, jugador 2, patada media, jugador 1, patada débil. Y finalmente terminas con Start más puño débil en el jugador 1. Y aparecerá el mensaje Thank you so much for long playing. Ahora tienes acceso a 3 nuevos modos de juego. Las secuencias para entrar en estos modos funcionan igual en la versión original y en la Upper. Para accesar al Final Battle, lo haces justo después de escoger tu ISM. Ahí mantienes presionado Start, puño débil, patada media y puño fuerte. Esto te enviará directo y únicamente a la batalla final con Bison. Todo transcurre normal a partir de aquí. Si ganas, verás el final del juego, y si pierdes, bueno, tendrás el final malo. Para entrar al Dramatic Battle, mantén presionado las 3 patadas y presiona Start. No sueltes los botones hasta que veas la pantalla de selección de personaje, y esto te dará acceso a las batallas de 2 contra 1 a lo largo de 6 rondas con un personaje controlado por la IA. Esto también funciona si entra el jugador 2. Esta modalidad es muy querida, aunque no muy popular porque pues tiende a ser muy desbalanceada, pero en realidad es muy divertida. Para entrar al modo Survival, debes mantener presionados los 3 puños y pulsar Start. Igual que lo anterior, sigue presionando los golpes hasta que veas la pantalla de selección, y como su nombre lo dice, deberás sobrevivir a todos los personajes de corrido y sin posibilidad de continuar. Si pierdes, se acaba, hasta donde hayas llegado. Dependiendo de tu desempeño, recibirás un poco de vitalidad de vuelta. Un excelente modo si quieres poner a prueba tus habilidades.
Street Fighter Alpha 3 ofrece una de las experiencias más completas en las arcade, e incluso me atrevo a decir que en la historia de la franquicia. Capcom siempre había estado buscando formas de innovar y resaltar en una de sus mejores épocas. A estas alturas y con las recientes colecciones de Capcom, quizá esta información solo queda como algo de historia o datos curiosos. Sin embargo, como ya viste, estos secretos también funcionan en la Upper y le podrás sacar el máximo provecho a este juego. Pero este video busca preservar parte de la historia, para que no solo los nostálgicos la recuerden, sino que también sirva como testimonio para las nuevas generaciones que quizá no tuvieron la posibilidad de vivir esta época dorada de las arcade. Y quién sabe, en un mundo lleno de micropagos y contenidos descargables, esto quizá les pueda ayudar a valorar más el legado que han dejado estos juegos, y la herencia de la cual disfrutamos hasta el día de hoy. Gracias a todos por acompañarme, nos vemos en la próxima, soy Cygnus. Bye.